San Juan capítulo 3, versículo 13 en adelante. ¿Lo tiene, hermano? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo leemos su palabra. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está sentado en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Tome su asiento y dele gloria al Señor. Yo, para acompañar este mensaje, me tengo que ir al Antiguo Testamento, al libro de Números, donde realmente vemos la historia de lo que Jesús está hablando y de lo que Él está queriendo darnos a entender en esta palabra. Números capítulo 21 se encuentra lo que el Señor aquí nos está recitando, porque es el Señor quien está hablando aquí. Amén. A Nicodemo, que fue de noche a preguntarle cosas divinas. Número 21, capítulo 4, versículo 4 y el 9. Tengo que leer eso para que vea de qué vamos a hablar. Número 21, 4. Dice: oh, gloria a Dios. ¿A dónde estoy? 21:4, amén. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Cuántos están desanimados? No vinieron hoy, ¿verdad? Es seña del que está desanimado, no viene a la iglesia. 5. Y habló el pueblo contra Dios, o sea, murmuró, y contra Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua en nuestra alma. Tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido, mirare a él, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Amén. Amados hermanos, cuando esto sucedió, nosotros tenemos que enfocar un poquito nuestra mente en lo que es el veneno de una serpiente. No sé, yo creo que a usted nunca lo ha picado una serpiente, pero a las personas que los ha picado una serpiente raras veces han vivido. El veneno de la serpiente, mayormente de esas serpientes ardientes que habla aquí, cuando dice serpiente ardiente, está hablando de una serpiente venenosa. Amén. Cuando una persona es picada por una serpiente venenosa, hay muchas. Amén. Mayormente en nuestros países, aquí usted la va a ver en los zoológicos, y no se atreve a meter la mano ahí en la casilla de ellas, porque no va a caminar mucho. Es tan tremendo el veneno de una serpiente que inmediatamente paraliza, tapa la sangre, ¿cómo se llama? La tanca, y el hombre empieza a perder el conocimiento, empieza a perder la vista, empieza a perder el habla, el oído, etcétera, etcétera. El veneno se penetra por toda la sangre, y la persona, es rara las personas que han vivido. Amén. Es difícil, amén, el veneno de una serpiente. El pueblo de Israel estaba murmurando contra Dios porque les había faltado un poco el agua. Y empezaron a murmurar de Dios, y empezaron a hablar mal del siervo de Dios, y le empezaron a decir: ¿para qué nos sacaste de la tierra de Egipto para que viniéramos a morir este desierto? Es más, ese pan que Dios nos ha mandado del cielo, ya estamos fastidiados de ese pan. Así hay gente que dice: ya me aburren con la Biblia. Y entonces, hermano, el pueblo comenzó a murmurar de Dios y a murmurar. Entonces vino Dios y envió serpientes, hermanos, y los mordían, y murió mucho pueblo de las picaduras de las serpientes, porque eran serpientes venenosas. No les daban mucho tiempo de vivir, eran serpientes venenosas. La Biblia le llama serpientes ardientes. Entonces el pueblo se dieron cuenta que habían ofendido a Dios por murmurar. Por eso la murmura no sirve, hermano. Nunca se atreva a andar renegando de Dios.
Hay gente que dice, yo no sé dónde estaba Dios cuando mi hijo partió, yo no sé dónde estaba Dios cuando mi mamá se enfermó, yo no sé dónde, y empiezan a murmurar y en más murmura, te van metiendo en el lazo de la maldición. Oiga, hermano, y entonces Dios mandó serpientes que los mordieran y moría mucho pueblo, y entonces se dieron cuenta de su pecado. La murmuración es pecado. Y empezaron a acudir al siervo. Ya después de haber hablado de él y haber dicho todo lo feo que tenía, todo lo malo, fueron a hablar de él y dijeron, ¿sabes qué? Hemos pecado, nos hemos dado cuenta que hemos pecado. Roga a Dios que nos quite estas serpientes. Entonces Moisés oró, hermano, un hombre tremendo, un hombre manso. Oró, amén, al Señor, y el Señor le dijo a Moisés, las serpientes no se van a quitar. Yo tengo un plan. Hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta alta donde todo Israel la pueda ver. Y el que mirare a la serpiente va a ser sano de las mordeduras. Entonces, hermano, así sucedió. Moisés hizo una serpiente de bronce. Ellos tenían mucho metal, ellos podían fabricar el bronce. Y entonces hizo una serpiente y la levantó en alto, a modo que cada israelita que era picado por la serpiente miraban a la serpiente de bronce e inmediatamente el veneno desaparecía y vivían. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuál es la explicación? Amén, que Jesucristo está diciendo en San Juan capítulo 3 que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre sería levantado en alto, y todo aquel que en él creyere no se perderá, mas tiene vida eterna. ¿Qué tiene que ver esto que Jesús está comparando con una serpiente? Yo le voy a decir una cosa, que toda la vida el hombre ha querido vivir fuera de la voluntad y de las leyes de Dios. Y la gente comenzó a hablar mal de Dios, y Dios por castigo les manda unas serpientes. ¿Qué tiene que ver la serpiente de bronce? ¿Qué tiene que ver voltear a ver? Todo, hermano, la sanidad estaba en levantar la mirada. En eso consistía la sanidad. Toda persona que era picada por una serpiente levantaba la mirada y miraba a la serpiente de bronce. Aún tal vez si picaban a un niño de ellos, lo levantaban en alto y lo ponían a modo que mirara y divisara a la serpiente que estaba levantada en un asta, usted sabe lo que es un asta, ¿no? Ahí estaba una serpiente de bronce. Moisés la había hecho de metal. ¿Qué tiene que ver el bronce? El bronce toda la vida en la Biblia tipifica dureza. El bronce es algo duro, es un metal duro. Amén. Entonces, óigame bien, que cuando esa serpiente fue levantada, yo me imagino cuando el sol pegaba, amén, de un lado y pegaba en ese metal de bronce, yo creo que los israelitas podían ver el resplandor de la luz del bronce, y ellos podían tener en cuenta que estaba levantado eso ahí. Pues cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, óigame bien lo que le voy a decir. Él fue rechazado, él fue tratado como un traidor, él fue tratado como un mentiroso, fue tratado como un blasfemo por su propio pueblo. Porque San Juan 1:12 dice, a los suyos, Israel vino, pero los suyos, Israel, no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino del Espíritu de Dios. Amén. Entonces Cristo vino, el pueblo lo rechazó en una ocasión, amado hermano. Él haciendo grandes prodigios, milagros, sanidades. Él era el Mesías esperado por Israel, pero él vino y no le recibieron. Ellos querían ver un hombre espléndido, rico, millonario, un tirano, en otras palabras, un comunista que viniera a quitarles el yugo de Roma. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Pero cuando vieron un hombre, un cordero, en otras palabras, un hombre manso, humilde, hablando sencillamente lo que Dios le había puesto en su boca, dijeron, no, es más, de Galilea nunca ha salido un hombre de Dios, un profeta. No, ¿cómo es posible? Ese no es el Mesías. Y empezaron a rechazarlo, a rechazarlo y a rechazarlo. No podían caber las palabras de Cristo Jesús en los corazones de los judíos y de los fariseos. Entonces Jesús habla claramente, dice, como Moisés levantó la serpiente. La serpiente es un tipo de Satanás, el diablo. Al diablo se le llama en Apocalipsis, en Génesis capítulo 3, la serpiente antigua. La serpiente fue la que engañó, el animalito que el diablo usó para engañar a Eva fue una serpiente. Por eso al diablo se le conoce como la serpiente antigua, Satanás el diablo. Entonces, ¿por qué Jesús tiene que tomar la tipología del diablo para hacerle entender a esta gente? Es porque ellos lo estaban rechazando. Ellos, así como Israel en el desierto, estaban murmurando de Dios, estaban diciendo que no era capaz de sacarlo, que no era capaz de meterlos a la tierra que les había prometido, que se había convertido en mentira lo que les había prometido, que iban a morir de sed, que iban a morir de hambre. No creyeron en Dios, ¿cómo se llama? Lo rechazaron. Dios dijo, entonces les envió serpientes. ¿Y por qué le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce? Los judíos rechazaron a Jesús. Es más, en una ocasión le llamaron endemoniado. Oiga bien, al mismo Señor le llamaron endemoniado.
Jesús haciendo sanidades, echando fuera demonios. En la misma cara de ellos dijeron: este no echa demonios sino por el príncipe de los demonios llamado Belcebú. Entonces Jesús dijo: no, yo no echo los demonios por Belcebú, porque el diablo no puede echarse fuera a sí mismo. Pero más si por el dedo de Jehová ha hecho fuera a los demonios, significa que el reino de los cielos ha llegado y está entre vosotros. Pero no creyeron. Le atribuían el poder del Espíritu Santo al diablo. Y esto se llama blasfema del Espíritu Santo, que no tiene perdón ni en esta vida ni en el venidero. A eso se le llama blasfemia del Espíritu Santo. Blasfemia del Espíritu Santo no se le llama a una señora chismosa hablando lenguas mentirosas y que diga: ay, esa mentira, y que diga ella. No, se están hablando del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no es. El Espíritu Santo es el mismo Dios en la vida de una persona. Jesús estaba en medio de ellos. Ellos blasfemaron. Ellos pensaban que la obra del Espíritu Santo era obra de Satanás. Estaban acostumbrados a ver brujos y hechiceros como en la generación que vivimos nosotros. Amén. En la generación que nosotros vivimos, hasta ahorita sale el programa del cristiano, del predicador, y más tarde sale el del brujo, del hechicero. Porque este país es el país de la inmundicia, de la depravación, es el país del libertinaje. En otras palabras, se llama Sodoma y Gomorra, donde estamos viviendo ahorita. A un brujo no le permitirían, ¿no? Si vieran otras leyes, no le permitirían a un brujo estar engañando a la sociedad, engañando a la gente. Israel estaba acostumbrado a ver esto, y cuando miraron a Jesús haciendo sanidades dijeron: ah, otro hechicero más, otro. No, mentira. Jesús dijo: si el diablo se echa fuera a sí mismo, estaría dividido y su reino no prevalecía. Ninguna casa dividida puede prevalecer. El diablo no puede echarse fuera a sí mismo. Por eso ningún brujo, hechicero, ninguna religión tiene poder sobre el diablo. El único que tiene poder sobre el diablo se llama Cristo Jesús, porque Él fue el que le aplastó la cabeza en la cruz del Calvario. Pero ¿qué tiene que ver la serpiente con Cristo? Porque el Señor se tiene que personificar con una serpiente. Por el mismo rechazo. Ellos lo vieron como un endemoniado. Ellos lo vieron como una serpiente. Ellos lo vieron como un engañador. Entonces así me vieron, así me voy a levantar. Y el que mirare a ese que lo tiene por serpiente, él va a ser salvo. Y el que no creyera en él, dice la Biblia, San Juan 3:16 dice, ahí donde estamos leyendo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Las serpientes que Dios envió es una tipología del diablo. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. A todo israelita que lo mordía una serpiente moría. Pero Dios dijo: levántate una serpiente que no va a ser para muerte, va a ser de vida. Aleluya. Y ese es Cristo Jesús. Aleluya. No es que Él es una serpiente, sino que así como ellos lo tomaron, así Dios lo levantó. Ese Cristo, dijo Pedro, que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y ella es la piedra angular. Aleluya. Él es la piedra angular. Toda gente que a Dios lo mira de menos, así Dios lo trata a ellos también. Es tan terrible el veneno de una serpiente. Así es el veneno del pecado de Satanás, el diablo, en la humanidad. El veneno de una serpiente, raro médico que lo cure. Óigame bien, cuando una serpiente muere a un hombre, hay que llevarlo inmediatamente, si es posible, en helicóptero. Hay que caer rápido para que le pongan una inyección contra el veneno, para que ese veneno no se propague por todas las venas de esa persona. Ya cuando el veneno de una serpiente ha contaminado la sangre, ya no hay médico que lo pueda curar. Le voy a decir una cosa: que el veneno del pecado que el diablo le ha imputado a la humanidad, no hay médico, no hay pastilla, no hay inyección que lo cure. El único cura se llama la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. A su nombre. Todo envenenado por una serpiente tenía que alzar su mirada al asta donde estaba la serpiente de bronce. Aunque este mundo rechace a Cristo y lo tengan como lo quieran tener, como los fariseos lo tenían como serpiente, como endemoniado, pero Dios dice: Él es la única salvación. Todo aquel que mirare y fijare su mirada en Cristo será salvo. Cuánta mentira del diablo ahora. Se han levantado líderes, se han levantado hombres, y todos están en el infierno. Amén. Han dejado filosofías baratas y raras, endemoniadas, diabólicas, y la gente todavía siguiendo esa doctrina falsa. Pero óigame, Cristo Jesús es el único que vino para quitar y curar el veneno del pecado en la humanidad. A su nombre. Que lo picaba la serpiente no moría. ¿Qué remedio iban a hallar en el desierto? Es lo mismo.
El desierto de donde estaba Israel es tipificado con este mundo, donde en el desierto no había ninguna inyección para los israelitas mordidos por serpiente. Es lo mismo, en este mundo no hay cura, no hay nada para un pecador envenenado. La única cura se llama la sangre del Cordero. A su nombre. El pecado es un veneno, no en la mente, metido entre el alma. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23 dice, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado entró por un hombre, entró el pecado al mundo, pero por otro hombre llamado Cristo Jesús vino a librar a los hombres del pecado. La paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. ¿Cuántos han tomado ese regalo? Parece que la murmuración, cuántos blasfemos hay ahora en esta sociedad, que a Dios lo tiene. Si tú te metes a las páginas de la cibernética, te meten, vas a ver como hijos del diablo, en otras palabras, ignorantes, necios, que es el nombre que se merecen, hablando mal de Dios, hablando mal de la Biblia, que la Biblia no es la verdad, que la Biblia que no sé qué. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, le guste o no le guste, y cuando se encuentren frente a la presencia de Dios, la Biblia vas a tener que escucharla. Por eso vale la pena creer la Biblia, porque Jesús dijo, escudriñen mi palabra, porque ellas dan testimonio de mí. Un día la humanidad se presentará delante del Dios Todopoderoso, donde serán juzgados por cada palabra que en esta tierra hablare. Porque la Biblia dice que de toda palabra ociosa que los hombres hablen en esta tierra darán cuenta en aquel día. De toda murmuración, aún cristianos murmurones, hermanos, que solo porque Dios no les dio nada o porque Dios no hizo nada están murmurando, se apartan del Señor. Ya no quiero saber nada de iglesia. Un día te encontrarás frente a frente con el Dios Todopoderoso. ¿Y cuál será la excusa que tengas que presentar? No era excusa. Dios el Padre ha levantado a su Hijo en alto. Cristo Jesús fue crucificado en el lugar de la calavera, fuera de la ciudad de Jerusalén, en un lugar donde todo el que pasaba, en vez de tocarse el corazón y decir por nosotros, iban meneando la cabeza y diciendo, ¿cómo es posible que se predicaba y sanaba y libertaba a otros si no se puede bajar de esa cruz? Es que estaba en alto, lo habían puesto en alto, en un lugar en alto. Cristo Jesús dice, cuando el Hijo sea levantado, oiga, todos atraeré a mí mismo. Todo Israel podía ver dónde estaba Jesús crucificado. Estaba en un lugar en alto. Pero dice la Biblia, todo aquel que en él creyere será salvo. Hay gente que se creen santos, en otras palabras, y usted arrepiéntase. Mire que Cristo, ¿yo de qué me voy a arrepentir? Yo no robo, yo no mato, yo no mujereo, yo no adultero, yo no soy ladrón, yo no soy aquí, yo no soy acá. ¿Y eso qué? El Señor no vino a libertar borrachos. Jesús no fue crucificado por quitarle la droga a un drogadicto. Jesús no fue crucificado por quitarle el alcohol a alguien. Jesús fue crucificado por el pecado en la humanidad, y todos los vicios que el ser humano tiene es por fruto del mismo pecado que hay en ellos. Pero Cristo Jesús vino para libertarnos del pecado. Alguien dirá, yo no tengo pecado, yo no hago aquí, yo no hago acá. Con tal que seas un ser humano, eres un pecador que necesita el arrepentimiento, porque todos somos pecadores. A su nombre. Yo no hago aquí, de hecho los indoctos, mayormente los doctos que son estudiados, que no fuman, que no beben, que no hacen aquí, ellos dicen, se creen dioses. En otras palabras, ellos mismos son sus propios dioses. No sé qué van a decir un día que se encuentren cara a cara con Dios, después de la resurrección de los muertos mundanos. La murmuración es una ofensa contra Dios. Pero el pueblo está diciendo, Señor, quita las serpientes. Dile a Moisés que quite las serpientes. Y Dios dice, no, las serpientes no se quitan. Hello. Hay gente que dice, ¿por qué el Señor no destruye al diablo y lo desaparece? Y a los demonios también. Dios dice, no, ahí tiene que estar. Lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario es a destruir su poder y su reino. Y está bajo la planta de los pies de aquellos que han creído. Porque Él dijo, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo, y nada les dañará. Estoy hablando de los que han aceptado a Cristo. De los demás sigue siendo su Dios. ¿Cuántos han aceptado a Cristo Jesús? Pero ellos están diciendo, dile a Moisés que quite las serpientes. Y ellos dicen, no, las serpientes no se quitan. Ahí habitan arriba, mira. En la atmósfera, ahí están. Son millones de demonios, junto con Satanás el diablo.
Dios tiene un día preparado para ellos. Pero Cristo Jesús dice, no, los demonios no los voy a aniquilar ahorita. Al diablo no lo voy a aniquilar completamente. Le voy a quitar su poder sobre la humanidad, pero van a seguir existiendo. Lo que voy a hacer, voy a levantar a mi hijo en un asta, y que todo aquel que en él crea, el diablo y sus demonios, las serpientes, no volverán a tener poder sobre ellos. A su nombre, hermano. Esto es poderoso, hombre. Aleluya. Cristo Jesús fue levantado. Él se hizo maldición por nuestro pecado. Él es santo, en él no había pecado, en él no había nada. Él es santo, santo, santo. Pero Dios lo convirtió en maldición por causa tuya y por causa mía. ¿Por qué? Por el amor, su misericordia, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Tuvo que convertirlo en maldición a su propio hijo por un momento. Lo levantó como un homicida, lo levantó como un pecador, le levantó como un fornicario. Todo el pecado que había en ti fue clavado, fue puesto sobre Cristo Jesús. Porque él dijo que todo, Isaías dice que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas todos nosotros fuimos curados. Curados de qué? Del veneno del pecado, del veneno de la serpiente. A su nombre. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo hizo maldición por causa tuya y por causa mía. Esto es poderoso, esto es un regalo grande. Soy orgulloso de ser cristiano, yo no sé ustedes, pero cada día hay que enamorarnos más de Cristo. Hay que botar la miseria, la religión. La religión es una mentira, es una miseria del diablo. La religión no cura el veneno del pecado. El único no es cura, no es el cura, no es Guadalupe, no es Juan Diego, no es Mahoma, no es Buda, no es nadie, es Cristo Jesús y su sangre preciosa. Todos los que creen en Buda están envenenados, por eso los ven matando a miles de gente. Todos los que creen en Mahoma están endemoniados, están envenenados por el pecado. Usted lo ve que le llaman alabanza a Dios matando miles de gentes, explotándolos con bombas. Eso es satánico. Eso es estar envenenado por el pecado del diablo. Es una mentira satánica. El único que liberta y cura del veneno del pecado es la sangre del Cordero. Es la sangre del Cordero. Es la sangre de Jesús, a su nombre. Hay gente que dice, hermano, usted se la trae con la religión, y qué bien que me la traigo. Olvídese que no le tengo miedo al diablo ni a nadie, mucho menos a hombre. Hay gente que a nosotros nos llama religiosos, no somos religiosos. No confunde el evangelio con el budismo. No confunde el evangelio con los seguidores de Mahoma. No confunde el evangelio con los seguidores del cura, del papa. No. Porque es diferente, hermano. Se lo explico rápidamente. Nosotros los hijos de Dios no somos asesinos. Nosotros los hijos de Dios no somos fornicarios. No escucho amén. Nosotros los hijos de Dios no debemos ser mentirosos. Nosotros los hijos de Dios no debemos de odiar al vecino. Nosotros los hijos de Dios tenemos que amar como Dios ama. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, a su nombre. Entonces no confunde el evangelio con religiones baratas y diabólicas. ¿Usted cree que ser hijo de Dios un diabólico que sigue a Mahoma, que se deleita en explotar una bomba donde mueren ancianos, niños y todo? Eso es nombre, por favor. Y están metiéndole pánico al mundo entero. Aún hasta en esta nación están metiendo pánico. Que le metan pánico al diablo. Pero a los hijos de Dios no hay demonio. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay condenación para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Los seguidores de Mahoma, su mentalidad diabólica, porque están endemoniados, su mentalidad es gobernar al mundo. Por allí va a entrar el anticristo. Porque el musulmanismo, los musulmanes lo que quieren es gobernar al mundo. Su mentalidad es matar a todos, incluyéndolos a nosotros. Están matando miles de cristianos en Siria. Están matando miles de cristianos en Egipto. ¿Quiénes son los causantes? Los seguidores de Mahoma. Ahorita hicieron una película en Estados Unidos que los irritó. Y por eso mataron al embajador de Estados Unidos en esa nación. Oiga, aún este país lo pone mentira del diablo. No hay quien nos meta temor. Tenemos que predicar el evangelio. Eso es satánico. La mentalidad de ellos es gobernar al mundo con su religión. Que no haya otra religión en el mundo sino el Islam. Que el Señor reprenda al diablo. Por eso es que vale la pena que usted ore y ayune. No es cristiano todo dormilón que lo ve guay. Olvídese que a usted lo van a envolver como envolver un tamal. ¡A su nombre!
Pero los hombres de Dios van a morir con la palabra en la boca diciendo: Cristo es el único, aleluya, el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. A su nombre. Hay poder en la sangre de Jesús. Aleluya. Una serpiente levanta, no dos ni tres. Una levántala. Al que ellos tienen por poco, levántalo en alto. Al que ellos llaman traidor y blasfemo, levántalo en alto. En símbolo de serpiente, no importa cómo ellos le llamen, levántalo en alto. El que todo a él enfocare su vista será salvo. Por eso la Biblia dice que todo aquel que en él cree no será avergonzado. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el actor y consumador de nuestra fe. A su nombre, iglesia. Hay poder en su nombre, aleluya. Ya no se escuchan estos mensajes ahora. Pura mentira del diablo y filosofías baratas, huecas, que a nadie convencen, mucho menos convierten. No es religión el evangelio. ¿Cuánto dan gloria al Señor Jesús? No las voy a quitar. Los demonios tienen guerra con los hijos de Dios, con nosotros. Pero ahí están, derrotados, haciendo fuerza todavía. Pero ya no hay veneno. Aleluya. Ya no hay veneno. Podrán andar cerca de ti, pero algún día se te podrán acercar. Aún te podrán morder. Pero óyeme bien, ya su veneno fue clavado en la cruz del Calvario, quitando el acta de los decretos que había contra nosotros. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y despojando los principados, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos. A su nombre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo yo me voy a avergonzar al que yo sigo? Yo me podía avergonzar andando un Cristo crucificado en el cuello. Eso sería una vergüenza. ¿Qué me va a salvar un pedazo de yeso, de metal o de madera? Usted es muy ofensivo, ¿eh? A mí me llamó Cristo a predicar, no a mentir. Oiga, que Moisés tampoco puede hacer nada. Moisés en muchas ocasiones podía presentarse ante Dios y ofrecer ofrendas por el pueblo, por el pecado. Pero en esta ocasión Dios no aceptó ofrenda. Moisés no podía hacer nada. Moisés, el trabajo de él fue levantar la serpiente en alto en la asta y dijo: ahí está. Y yo estoy tranquilo por acá. El que sea mordido y que sabe que está envenenado, alce su mirada a esa asta donde está esa serpiente y va a vivir y va a ser curado. Aleluya. Yo soy un siervo inútil. Yo no puedo hacer nada por tu pecado. Lo que sí puedo decirte, y tengo responsabilidad y aún una sentencia si no lo hago, es decirte: levanta los ojos al cielo, donde está sentado el Hijo del Hombre, a la diestra del poder de Dios, intercediendo por ti. Su sangre nos limpia de todo pecado. Oh, gloria a Dios. Santo, santo. Siento el poder de Dios. Qué lindo hablar de Cristo. Aleluya. Es que no hay vergüenza, no hay demonio que te meta temor, porque hablar de Cristo es hablar del mismo Dios todopoderoso, a su nombre. Aleluya. Me fascina ver al Señor curando envenenados. Yo era un envenenado por el pecado del diablo, y el veneno satánico que había puesto aún estaba en mis miembros, en toda mi sangre. Pero el día que acepté a Cristo, sentí ese fuego purificador que penetra hasta los tuétanos de los huesos. No importa donde el diablo se haya metido su veneno, la sangre de Cristo es suficiente. Y la palabra, que ese espíritu llega hasta lo profundo de los huesos. A su nombre. No importa el pecado que tú hayas cometido, no importa la mordedura, no importa el nivel de veneno. Solo hay que voltear a ver al cielo y mirar a aquel que fue levantado. Hace más de 2000 años fue levantado como un pecador, como un criminal. Hicieron con él lo que quisieron. Lo desfiguraron, arrancaron sus barbas, lo coronaron de espina en vez de coronarlo como el Rey de Reyes y el Mesías esperado. Lo coronaron como un criminal. Se burlaron, lo escarnecieron. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo y por revelación del mismo Espíritu, dijo: ese Cristo que ustedes han crucificado, Él es el Señor, Rey de Reyes y Señor de señores. A su nombre. Oh, aleluya, aleluya. Qué lindo es el poder de Jesús.
por eso seguiré predicando, seguiré hablando, porque el único que cubre el veneno, el pecado, se llama Cristo y su sangre preciosa. Créale, si no se va a lamentar usted.